El día de hoy traigo un tema que se titula Características de una juventud exitosa. Características de una juventud exitosa. Y le invito por favor a que busquen su Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 18. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 18, que dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y el Señor está con él. En las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, encontramos importantes dichos de Dios con relación a la juventud. Por ejemplo, dice la Escritura: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. El apóstol Juan dijo: a vosotros jóvenes les escribo, porque sois fuertes y habéis vencido al maligno. El apóstol Pablo le expresó a Timoteo: enseña a la iglesia que no tengan en poco tu juventud, sino sé ejemplo en palabra, en conducta, en pureza, en fe. Y del joven del cual les quiero hablar en esta mañana es David, un joven ejemplar que marcó a su generación y que cumplió el propósito de Dios. Cuando Dios llamó a David para convertirlo en rey de la nación de Israel, este pueblo estaba transitando por un fuerte periodo de crisis política, económica, social, y lo que desencadenó esta crisis fue que Saúl, el hombre a quien Dios había escogido para gobernar Israel, desobedeció una palabra que el Señor le dio. El Señor le dijo a Saúl: ve a Amalek y destruye todo lo que allí hay. Mata a hombres, mujeres, niños de pecho, animales. Y Saúl, en obediencia parcial a lo que Dios le dijo, no cumplió completamente la orden que Dios le dio, y esto trajo como consecuencia que Dios se apartara de él. ¿De qué manera Saúl desobedeció a Dios? Dice la Escritura que perdonó al rey y perdonó lo mejor del ganado que había en el pueblo de Amalek. La razón por la cual Dios dio esta orden aparentemente tan tirana es porque él quería ejecutar un juicio que tenía 400 años de anuncio, porque este pueblo, precisamente el de Amalek, se le opuso a Israel cuando iban camino a poseer la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Y Dios dijo: yo voy a vengar lo que estas personas han hecho con mi pueblo Israel. Y durante 400 años, 400 siglos, ellos precisamente se mantuvieron en una oposición abierta y franca a la nación de Israel. Y ya era el momento donde Dios tenía que ejecutar el juicio. Y la desobediencia de Saúl trajo como consecuencia, cuenta el relato bíblico, que el Espíritu Santo se apartó de él. Y al momento del Espíritu Santo apartarse de Saúl, su casa espiritual quedó vacía, y esto abrió la puerta para que un espíritu malo de parte de Dios lo atormentara, afectando severamente sus emociones, produciéndole paranoia y sentimientos de persecución.
en medio de esta circunstancia difícil, Dios levanta a un hombre llamado David. Y sabes una cosa, en medio de las circunstancias difíciles, en medio de las crisis, Dios pone sus ojos sobre ti para que seas una señal de progreso en medio de estos tiempos de crisis. ¿Sabes por qué? Porque tú eres el David y tú eres la David de este tiempo. Porque dice la Escritura que el Espíritu Santo se apartó de Saúl, pero inmediatamente el mismo relato expresa en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14, inmediatamente el relato expresa que el Espíritu Santo vino sobre David a causa de que el profeta Samuel, por la dirección de Dios, lo escogió para convertirlo en el futuro rey de Israel. Quiero transmitir algunos detalles importantes acerca del rey Saúl. La situación de Saúl era tan evidente, tan notoria, la situación del rey Saúl era tan evidente que las personas cercanas a él se dieron cuenta de lo que le estaba aconteciendo sin él expresar palabra alguna de lo que estaba sucediendo en su interior. Por eso dice la Escritura que los criados, que eran los sirvientes del rey, se le acercaron y le dijeron: diga pues nuestro Señor a tus siervos delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Ellos se dieron cuenta de lo que le estaba pasando a Saúl, porque era demasiado evidente. Y la respuesta de Saúl fue positiva: búsquenme alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre mí el espíritu malo que me produce paranoia y me produce sentimientos de persecución, esté sobre mí, y de esta manera yo pueda tener alivio. Y uno de los criados se levantó y dijo: el tipo de hombre que nosotros estamos necesitando para estar delante del rey, en el palacio del rey, tocando el arpa para el rey, no es solamente uno que sepa tocar bien el arpa. Necesitamos también a una persona que sea valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y que el Señor esté con él. 7 características de una juventud exitosa. La primera característica que menciona el criado es que David sabía tocar el arpa. De entre todos los músicos que habían en Israel, escogieron a David para estar delante del rey, en el palacio del rey, tocando el arpa para el rey, porque era precisamente quien mejor lo hacía. Pero un rasgo distintivo que se caracteriza en la vida de David es que precisamente este hombre era de escaso manifiesto público, porque se la pasaba en el campo cuidando las ovejas de su padre. Pero sabía ejecutar su instrumento de una manera tan eficiente, lo hacía tan bien, que en las pocas ocasiones que tenía para presentarse delante de un público y demostrar su excelencia para tocar el arpa, provocaba tanto efecto en sus interlocutores que alguien cercano al ámbito gubernamental de la nación se acordó de él. Lo hacía tan bien que en las pocas ocasiones de manifestarse a un público provocaba un efecto tan significativo en las personas que a las personas nunca se le olvidaba la forma como David tocaba el arpa. Y esto desata un principio que Dios quiere forjar para tu vida en el día de hoy en ti, hombre y mujer, y es el principio de la excelencia. David era un hombre que caminaba en excelencia, y Dios quiere llevarte hoy también a caminar en excelencia. La palabra excelencia significa superior en su clase, tratamiento de dignidad que se le da a una persona por su buen desempeño para realizar las cosas. De entre todos los músicos que habían en Israel, David
era el que más sobresalía. Dice la escritura que a él le decían el dulce cantor de Israel. Pero David no se convirtió en el dulce cantor de Israel una vez que estuvo en el palacio con Saúl. David siempre fue el dulce cantor de Israel porque siempre caminó en excelencia. Y Dios quiere llevarnos hoy, Ministerio Vino Nuevo, a un tiempo de excelencia. Dios quiere llevarnos hoy a un tiempo de mayor excelencia, de mayor versatilidad para hacer las cosas. Porque aquellos que caminan en excelencia son aquellos quienes estarán delante de los hombres de eminencia y serán afectados y serán bendecidos por causa de su legado. ¿Cuál es el llamado que Dios hace hoy? Dios hoy hace un llamado a la excelencia. Excelencia implica llegar temprano a nuestros compromisos y a nuestras actividades. Excelencia significa llegar temprano a nuestra congregación. Excelencia significa que en tu condición de padre puedas cumplir las obligaciones con tus hijos. Excelencia significa hacer las cosas cada día mejor, no para tu propio beneficio, sino para el beneficio de los que están delante de ti. Dios quiere hoy llevarnos a un nivel mayor de excelencia. David era un joven que caminaba en excelencia. La excelencia que fluía de la vida de David era tan poderosa que cuando David tocaba el arpa, los malos espíritus se iban de la vida de Saúl, porque la excelencia no está constituida para establecer tu propio yo, tu propio ego, tu propia centralidad personal, tu propio autocentrismo, tu propia excentricidad personal. La excelencia es para que ames a tu prójimo y bendigas a tu prójimo, y tu prójimo sea afectado por lo que Dios está haciendo fluir a través de ti. Dios hoy hace un llamado a la excelencia y algo va a suceder en tu vida. Dios va a multiplicar tu inteligencia. Dios te va a dar una sabiduría que tú mismo vas a quedar abismado y vas a quedar asombrado de la sabiduría que Dios te va a dar, como la sabiduría que Dios dio sobre José, que dice la escritura que todo lo que sus manos tocaban era prosperado. Dios te va a dar una sabiduría como la que le dio a Jabes, que dice que se constituyó en el más ilustre de todos sus hermanos. Quizás tú vienes de un hogar disfuncional, quizás tú vienes de un hogar donde tu padre no ha sido la persona más atenta, más cuidadosa contigo. Quizás tu padre te abandonó y tú tuviste que sufrir el vejamen de ver a tu mamá levantándote a ti y levantando también a tus hermanitos. Pero te voy a decir una cosa, Dios hoy quiere afectar tu vida con la excelencia. David fue un joven marcado por el rechazo, porque cuando Samuel fue a buscar a alguien que pudiese ser rey de la nación de Israel, dice la escritura que su papá Isaí no se acordaba de él. Y Samuel le preguntó, ¿son todos estos tus hijos? E Isaí dijo, bueno, en realidad hay uno que está en el campo cuidando las ovejas. Vamos a llamarlo, vamos a ver qué pasa con ese muchacho. Se la pasaba en el campo, era el despreciado, era, por decirlo de alguna manera, la última alternativa que tenía su familia. Pero yo te voy a decir algo, si tú honras a Dios, Él te va a honrar a ti. Y lo que esto quiere decir es que si tú pones a Dios como primero, Él te va a poner como primero a ti, porque Dios honra a los que le honran. Cuando tú caminas en excelencia, no importa lo que se levante a tu alrededor, no importa las dificultades que puedan surgir, la excelencia se va a manifestar en tu vida y Dios te va a catapultar a grandes objetivos y a grandes vislumbres de gloria que Él tiene trazada para ti. Algo sucedió con Sadrach, Mesach y Abednego. Les cambiaron el nombre, les cambiaron la identidad, quisieron que de su mente fuese borrada la imagen del verdadero Dios, el Dios de Israel. Y ellos dijeron, no importa, nosotros no vamos a desobedecer a nuestro Dios. Nosotros no vamos a ceder a las tentaciones que nos presenta el sistema. Nosotros vamos a hacer las cosas bien. Y dice la escritura que ellos haciendo las cosas bien y humanamente hablando, estando en desventaja, dice la escritura, dice el relato bíblico, que Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel fueron hallados 10 veces mejor que todos los magos y astrólogos que habían en el reino.
algo sucedió. En aquellos tiempos, cuando seleccionaban personas para que formasen parte del cortejo real, se presentaba la siguiente situación. Tenían que ser personas bien calificadas, que llenaran una serie de requisitos que les permitiese estar delante del rey, en este caso el rey de Babilonia. Y algo sucedió en ese momento. Y lo que sucedió en ese momento fue que dice la escritura que cuando les hicieron un examen fueron hallados 10 veces mejor que todos los magos y astrólogos que habían en el reino. Una excelencia sobrenatural vino sobre sus mentes, y eso es lo que va a pasar contigo. ¿Y por qué va a pasar contigo? Porque no es nuestra inteligencia, no es nuestra sabiduría, no es nuestra capacidad, es la inteligencia de Dios, la capacidad de Dios y la sabiduría de Dios la que va a producir que nosotros seamos hallados mucho mejor, por causa de que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Dios en los próximos días no solamente te va a llevar a un nivel en el cual vas a ser hallado 10 veces mejor, sino que también vas a ser hallado 20 veces mejor, 30 veces mejor, 40 veces mejor, 50 veces mejor, porque a pesar de que haya problema, haya prueba y haya circunstancias difíciles, algo va a caracterizarse, y es que Dios siempre te va a dar la victoria, y la conclusión de todo será que tú eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. Como dice el apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso, mi hermano, usted avance, no se detenga ante los problemas, no se detenga ante las circunstancias difíciles, no se detenga ante las trabas que se presenten en su camino. Usted siga adelante, porque si Dios está contigo, nadie podrá contra usted. Problemas vamos a tener siempre. No es el evangelio que algunos predican por allí, de que Dios te va a resolver todos los problemas y la vida va a ser un color de rosa. No es así. Van a haber momentos buenos y van a haber momentos malos. Van a haber momentos de abundancia y van a haber momentos de escasez. Pero la conclusión de todo esto será que Dios siempre te dará la victoria y Dios siempre obrará a tu favor. Como dice la escritura, en el mundo tendréis aflicción, tendréis problemas, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si Él venció, nosotros también venceremos. La siguiente característica que presenta la escritura es que David era un hombre valiente. Y la interpretación de la valentía no es como la que muchos en nuestra sociedad le otorgan. La palabra valentía significa ir adelante por encima de los pronósticos negativos. Por encima del pronóstico de tu enfermedad, tú debes seguir hacia adelante. Por encima del pronóstico de quienes no creen en ti, tú debes seguir hacia adelante. Por encima del pronóstico de quienes te han despreciado, tú debes seguir hacia adelante. Por encima del pronóstico de quienes te han dado la espalda, tú debes seguir hacia adelante. Y esto fue lo que pasó con David. La palabra valentía significa capacidad, ejército, destreza, habilidad. Significa opulencia. Y esto habla de un acto de tu voluntad que nace desde tu interior y que te impulsa a ir hacia adelante, no importa cuán terrible sea la circunstancia. Y esto fue lo que pasó con David. Cuando David se presentó delante del gigante Goliat para enfrentarlo y para ponerlo en su sitio y matarlo y decirle que contra los escuadrones del Dios viviente nadie se puede meter, dice la palabra que su hermano le dijo: ¿cómo tú vas a enfrentarte a este gigante? Su hermano lo menospreció, no creyó en él. Su padre también opinó lo mismo. El rey Saúl también opinó lo mismo.
Y para colmo, cuando se presentó delante del gigante, el gigante lo maldijo, porque cuando lo vio con unas ondas y con unas piedras le dijo: ¿quién eres tú? ¿Tú acaso crees que yo soy perro para que tú me vengas a mí a enfrentar con piedras y ondas? Pero David se levantó por encima de los pronósticos humanos. Mi hermano, cuando Dios traiga una palabra sobre su vida, cuando Dios traiga una rema direccional para usted, cuando Dios manifieste algo que Él quiere hacer con usted, hermano, así el mundo se le levante, usted siga hacia adelante, porque es Dios quien lo está enviando. Y si Dios te está enviando, Él te va a respaldar. Aunque algunos te digan: nunca vas a triunfar en la vida, tu pasado ha sido muy negro, hay circunstancias en tu pasado que son dignas de señalamiento. Aunque algunas personas te digan: es imposible que lo puedas lograr. Aunque algunos te digan: lo has intentado muchas veces, pero no lo has podido lograr. Hermano, usted levántese en el nombre del Señor y en el sentido simbólico y figurado, tome la piedra y tome la onda y derribe a esos gigantes, porque si Dios está con usted, nadie podrá hacerle frente. Como Dios le dijo a Josué: así como estuve con Moisés, que lo respaldé y casi los introduzco a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, así también yo estoy contigo, José, todos los días de tu vida. Hermano, Dios está con usted. Y David tenía tanta certeza de lo que Dios quería hacer, que David se guardó 3 piedras. Y las 3 piedras que se guardó David no es para ver si él pelaba al gigante. Lo que pasa es que habían 2 gigantes más que se podían presentar como un plan B y como un plan C para exterminar a los escuadrones de Israel, a los escuadrones del Dios viviente. ¿Y qué fue lo que aconteció? David dijo: yo tengo una piedra reservada para el primer gigante, pero si se me viene el segundo gigante, a ese también le arranco la cabeza. Y si se me viene el tercer gigante, también le arranco la cabeza. Pero todo el mundo tiene que saber que hay Dios en Israel. Mi hermano, sea valiente, siga adelante, mueva su voluntad hacia el propósito de Dios, levántese de su condición, sacúdase el pompis y siga hacia adelante. Quite el polvo de su cabeza, quite el polvo de su cuerpo, quite el oprobio de su vida, quite la cautividad de su vida, porque dice la palabra de Dios que cuando el Señor haga volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Un nuevo futuro Dios tiene trazado para tu vida, pero siga adelante, camina en valentía, porque así como Dios estuvo con David, Dios está contigo también. Y hoy, en el nombre del Señor, tú vas a romper el gigante de la enfermedad, vas a romper el gigante de la escasez, vas a romper el gigante de la depresión, vas a romper el gigante de los pronósticos negativos, porque Dios está contigo y Él va a marcar una pauta y Él va a demostrar que Él está contigo como estuvo con David. Debemos ser valientes. Por eso dice la palabra: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, tu Dios, el Señor, estoy contigo todos los días de tu vida. Dios está con nosotros. La tercera característica que presenta la Escritura es que David era un hombre vigoroso. ¿Qué significa vigoroso? Influyente. El tipo de creyente vigoroso es aquel que tiene una conducta y una personalidad que contagia su entorno e influye sobre su entorno. Es triste que muchas personas piensen que la vida se fundamenta en comer, en dormir, en beber y en recibir la porción económica de 15 y último. Es triste que haya gente que piense así, cuando dentro de cada ser humano intrínsecamente Dios ha depositado potencialidades enormes. Se dice que cuando el ser humano muere no alcanza a desarrollar ni el 10% de su capacidad cerebral. ¿Qué significa esto? Que Dios dentro de ti ha desarrollado potencialidades enormes. Tu vida es como un huerto. Tu vida es una semilla. Y cuando cada uno de nosotros decide
que esa semilla debe germinar y debe dar fruto, nos convertimos todos en un gran bosque que da fruto para todas las personas. Dios ha destinado a Vino Nuevo para convertirnos en un gran bosque que dé fruto abundante para toda la ciudad, que dé fruto abundante para toda Venezuela, que dé fruto abundante para el mundo entero, porque Dios te ha destinado a ti para impactar, Dios te ha destinado a ti para influenciar. Hermano, no siga perdiendo el tiempo, no malgaste su vida, no pase todo un día completo viendo televisión, invierta su tiempo en cosas productivas, no dé lugar a la pereza, como dice la Escritura, a perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño y un poco de dormitar y cruzar los brazos por un rato para el reposo, así vendrá tu pobreza como caminante y tu necesidad como el de un mendigo. La pobreza es una condición mental. Cuando las personas, si a todos los ricos se le quitaran lo que tienen y se le diera a los pobres, con el tiempo los ricos volverían a ser ricos y los pobres volverían a ser pobres. ¿Por qué razón? Porque la pobreza es una condición mental, pero Dios quiere hoy que esa condición mental de pobreza se rompa de tu vida y tú te levantes en este tiempo como un hombre y una mujer emprendedor, porque hoy el vigor de Dios quiere ser depositado en tu vida para que tú influyas tu generación y para que tú influyas tu sociedad. Todo el mundo se dio cuenta que Dios estaba con Israel. Mientras los filisteos decían, mientras los judíos decían, este gigante ofende a los escuadrones de Israel, mire la diferencia entre los enfoques. Los judíos decían, este gigante ofende a los escuadrones de Israel. Mientras tanto David, en contra de la opinión de 3 millones de personas, decían, este gigante ofende a los escuadrones del Dios viviente. ¿Qué significa esto? Se presenta una dualidad importante. David veía la guerra desde el punto de vista de Dios. Los filisteos veían la guerra desde el punto de vista humano. Y esto hacen los hombres y las mujeres vigorosos. Los hombres y mujeres vigorosos vemos las cosas desde el punto de vista de Dios. Los hombres y mujeres vigorosos no ven las crisis como una hecatombe, no ven las crisis como algo que se acabó, no ven las crisis como lo último que aconteció, no ven las crisis como un detenimiento del desarrollo de tu vida. Por el contrario, no ven las crisis como obstáculos, ven las crisis como escalones para ascender a un nivel superior. La crisis que tú estás viviendo no debes verla como el fin del mundo, no debes verla como que en el año 2012 el mundo se va a acabar. No, la crisis que tú estás viviendo debes verla como una oportunidad para avanzar y para cumplir tus objetivos en el reino de Dios. Así es como tú debes ver las crisis, según la óptica y el enfoque de Dios. Otra característica que resaltaba en la vida de David es que era un hombre de guerra. ¿Qué significa un hombre de guerra? Un hombre luchador. No se conformaba con la circunstancia del presente. Observemos el relato bíblico. Dice la Escritura que David mató al gigante y posteriormente dice la Escritura que mató a 1000. De haber matado al gigante, mató a 1000. Mire el vuelco tan impresionante que dio. ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? Porque David era un hombre que no se conformaba con las circunstancias. David era un hombre que no se conformaba con la circunstancia del presente. Siempre buscaba más. Había una ambición sana en su vida por alcanzar más para Dios y para su pueblo. Y en nosotros cada día se debe crear una ambición sana para lograr más por nosotros, por nuestra familia, por el amor a Dios y por nuestro pueblo, por nuestra congregación. David era un hombre de guerra, era un hombre que lograba, que objetivo que se emprendía, objetivo que lograba. La siguiente característica que se resalta en la vida de David es que David era un hombre hermoso, así como yo.
David era un hombre hermoso, gracias. David era un hombre hermoso. ¿Qué significa esto? Que David en su manifestación externa proyectaba la excelencia. ¿Qué significa la excelencia? Excelencia significa gracia. Hermosura significa el favor de Dios manifestado a la vida de un hombre. David, a través de la hermosura, proyectaba la gracia en su vida. Tanto así que cuando Saúl lo vio por primera vez dijo: yo quiero, le mandó a decir al padre, yo quiero que él se quede conmigo, pues ha hallado gracia ante mis ojos. Y no lo conocía. Algo va a suceder contigo. Dios te va a dar tanta gracia y te va a dar tanta virtud que personas que no te conocen, y esto no lo podemos hacer nosotros mismos, esto solamente lo hace Dios. Personas que no te conocen te van a decir: oye, Alaimet, yo no sé qué tienes tú, pero yo siento confiar en ti. Vente para acá, ven, trabaja aquí conmigo. ¿Y sabe por qué? Por causa de la gracia que Dios va a poner en usted. Porque gracia significa confianza. Hay algo que Dios va a desatar de tu interior que va a provocar que los que están a tu alrededor sin conocerte van a confiar en ti. Y sin conocerte, sin tratarte, te van a conocer por causa de lo que Dios va a dar a conocer a través de ti. David era un hombre hermoso. Hermano, no se preocupe por lo que usted no ha conseguido. No se preocupe por lo que usted pretende conseguir en el futuro. Usted haga lo que tiene que hacer. Toque las puertas que tiene que tocar, pero recuerde siempre que usted hace una parte, pero lo extraordinario lo va a hacer Dios. Usted va a ser usted va a ser el precursor de un elemento, pero la pauta quien la va a marcar es Dios. Así que, hermano, usted toque las puertas, que no se preocupe, porque es Dios quien a usted le va a abrir las puertas. Dios abre puertas y Dios sirve mesa en medio del desierto. David era un hombre hermoso. Dice la escritura que Potifar halló confianza en José y sin conocerlo mucho lo puso como administrador de todos los bienes que habían en su casa. Porque el favor de Dios está en usted. La palabra favor significa favoritismo. Esto significa que usted es el favorito y usted es la favorita de Dios. Por eso cuando usted se mire en el espejo, usted siéntase guapo, siéntase guapa y diga: estoy mirando al favorito de Dios, estoy mirando a la favorita de Dios. Porque dice la escritura que Dios nos corona con sus favores y con sus misericordias, con sus favores. Quiere decir que hay varios favoritismos que en el transcurrir de su vida Dios va a proyectar a través de usted. Sexta característica: David era prudente en sus palabras. ¿Cuánta falta hace la prudencia en este tiempo? ¿Cuántas personas vemos que son deliberadas y desmedidas en sus palabras? Prudencia en sus palabras. La palabra prudente en el hebreo bíblico significa docto o doctor. Quiere decir que cuando usted desarrolla la prudencia en sus palabras, usted obtiene una gran calificación ante las expectativas y los efectos de los hombres y las mujeres que están alrededor de usted. David era un hombre prudente en sus palabras. Por eso dice la escritura que cuando el necio calla, es contado por sabio. Y ser sabio no es cualquier cosa. Cuando el necio calla, es contado por sabio. La persona prudente es aquella que sabe cuándo habla, cómo habla, de quién habla y dónde habla. Y una de las tentaciones más grandes que enfrentamos los hombres y las mujeres de Dios está en nuestras palabras. Las escrituras mencionan la lengua como una pequeña llama que puede incendiar un bosque completo. La escritura dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos.
¿Qué significa esto? Que a partir de hoy debemos aprender a ser prudentes en nuestras palabras. Mi hermano, hable lo necesario. No hable más de lo normal, hable lo necesario. Cuando yo converso con personas, me gusta que me hablen lo claro, lo conciso y lo directo. Porque siempre cuando hay un exceso de palabras, entra la mentira, entra la malicia, entran las malas intenciones. Nuestra lengua puede canalizar nuestra mente y nuestras actitudes. Tanto así que dice la Escritura que el que sabe controlar su lengua puede controlar todo su cuerpo. Porque ese pequeño miembro ejerce un poder impresionante en la voluntad y en las mentes de las personas. Ese miembro se llama la lengua. Por eso dice la Escritura que en la abundancia de palabras no falta el pecado. Por eso dice la Escritura que el que pone guardián a su boca y freno a su lengua se librará de muchos dolores. A veces nos metemos en tremendos problemas porque hablamos cosas que no debemos hablar, decimos cosas que no debemos de decir, opinamos fuera de tiempo. El hecho de que tú tengas la razón en algo no significa que tengas la autoridad para decirlo. Debes esperar el momento oportuno para hacerlo. ¿Cuánta gente hay con una deliberancia en sus palabras, con un desmedimiento en su manera de hablar? Pero hoy Dios quiere entrenar a los discípulos de Vino Nuevo para que sean hombres y mujeres prudentes en sus palabras. Cuando tú eres prudente en tus palabras, tú dejas de pelear tú mismo y permites que sea Dios quien pelee por ti. Cuando tú eres prudente en tus palabras, tú no tomas la acción por tus propios medios y por tus propias fuerzas. Tú dejas que sea Dios quien tome la acción con sus propios medios y con sus propias fuerzas a través de ti. Dice la Escritura que Saúl temía a David porque David era prudente. Prudencia en las palabras. ¿Cuánto necesitamos hoy en día la prudencia en nuestras palabras? Prudencia en nuestras actitudes, prudencia en nuestra forma de percibir la vida. Y la última característica que tenía David es que el Señor estaba con él. Dios estaba con David. Cuando Dios está con nosotros, la excelencia, la valentía o las decisiones que tomamos, el emprendimiento de las cosas que queremos lograr se concretan con la fuerza de Dios y no con la fuerza nuestra. Hermano, tenemos que aprender a depender de Dios. Tenemos que aprender a depender de la gracia de Dios. Necesitamos aprender a depender de la fuerza de Dios. Necesitamos entender que nuestros recursos son limitados, pero los recursos de Dios son ilimitados. Necesitamos entender que cuando Dios está con nosotros, no hay mejor compañía que la compañía de Dios. Algunos te pueden dejar, algunos te pueden abandonar, pero Dios nunca te dejará y nunca te abandonará. Por eso dice la Escritura, nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre estaré a tu lado. Siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Dios está con usted. Y el hecho de que Dios esté con nosotros, esto tiene una implicación gloriosa. Y la implicación gloriosa que esto desata se llama adoración. Y esto es una palabra clave, adoración. ¿Qué significa adoración? Todos nacemos con una necesidad de adorar a alguien, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Lamentablemente muchos desvían esa necesidad y comienzan a adorar cosas que no convienen. Adoran los bienes materiales, comienzan a adorar a una persona en particular, comienzan a idolatrar a sus hijos, comienzan a idolatrar el dinero, pero toda persona nace con una necesidad de adorar. La palabra adoración viene del término griego proskuneo, que significa besar apasionadamente, sin reservas y sin intimidación. Proskuneo es un término marital que expresa lo dinámica, lo pujante, lo vibrante, lo excitante que debe ser nuestra relación con Dios.
Necesitamos enamorarnos cada día más de Dios. Necesitamos que cada día nuestra vida se constituya en una herramienta de expresión de adoración a Dios. ¿Sabe una cosa? Cuando usted viene a la iglesia, si usted canta, aplaude, alaba, adora, y esas cosas no le nacen del corazón, usted no está adorando, usted está adulando. Por eso dice la Escritura, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Adoración significa tener un corazón alineado a la voluntad de Dios. Adoración significa tener una vida entregada al propósito de Dios. Adoración significa permitir que la palabra de Dios permee nuestra mentalidad para hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Como dice la Escritura en Romanos capítulo 12, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que esta es vuestra verdadera adoración. No se adapten a los principios del siglo presente, antes bien, cambien su manera de pensar, para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Adoración es una vida de entrega, y vida de entrega no es estar inmerso en un fanatismo religioso. Vida de entrega significa hacer la voluntad de Dios, permitir que el evangelio se convierta en un estilo de vida para nosotros. Adoración va mucho más allá de cantar, va mucho más allá de levantar las manos, va mucho más allá de emocionarnos, va mucho más allá de danzar, va mucho más allá de la ejecución de instrumentos. Adoración significa tener una vida que evidencia de que verdaderamente somos cristianos por causa de nuestra conducta. Por ejemplo, cuando se te presenta la tentación sexual y tú puedes montarle los cuernos a tu esposa y tú tienes todas las oportunidades y todas las condiciones para hacerlo y no lo haces, cuando tú procedes de esta manera, tú estás adorando. Cuando la crisis viene y tú, en vez de maldecir y en vez de quejarte, comienzas a darle gracias a Dios, tú estás adorando, porque adoración abre las puertas de los cielos. Cuando Jesús estaba en una situación de crisis, que se tenía que alimentar más de 5,000 personas y solamente habían unos pocos pececillos y unos pocos panecillos, Jesús nos dijo: qué crisis económica tan difícil que estamos viviendo. Jesús nos dijo: yo no sé por qué ustedes no tomaron la previsión de traernos hasta este lugar, y de que esta multitud ahorita está hambrienta y no tiene que comer. Jesús no se comenzó a quejar, y cuando nosotros nos quejamos, nosotros quebrantamos un principio de adoración. A partir de hoy, usted tiene que dejar de quejarse y tiene que darle gracias a Dios aún por lo que no tiene, y Dios abrirá una puerta a favor de usted. Dice la Escritura que Jesús tomó los panes, Jesús tomó los peces y dio gracias a Dios, y vino la sobreabundancia, y dice que sobreabundó tanto que tuvieron que llevarse comida con ellos y tuvieron que dársela a otra multitud posteriormente. ¿Por qué razón? Porque adoración abre las puertas de los cielos, y Dios quiere hoy en Vino Nuevo abrir las puertas de los cielos. Las puertas de los cielos están abiertas para ti, las puertas de los cielos están abiertas para tu familia, las puertas de los cielos están abiertas para tu negocio, las puertas de los cielos están abiertas para ti. Dios solamente demanda adoración. Adoración abre las puertas de los cielos. Adoración rompe las ataduras espirituales. Adoración trae resultados. Adoración abre las puertas de los cielos. Hoy las puertas de los cielos están dispuestas a abrirse para ti solamente cuando haya adoración. Adoración no es una opción, adoración es la única opción. Adoración no es una alternativa, adoración es la única alternativa. Adoración no es un estilo de vida, adoración es el único estilo de vida. Por eso hoy, mi hermano, exploten adoración delante de Dios, exploten adoración delante de Dios, exploten adoración delante de Dios, porque hoy Dios se ha propuesto hacer con usted algo nuevo. Lo nuevo se va a manifestar a través de la adoración. En la circunstancia triste que viviste en el pasado no se va a comparar con la gloria que se va a manifestar, y eso se obtiene a través de adoración.
Tenemos que activarnos en adoración a partir de hoy, porque adoración va a provocar el obrar de Dios en nuestras vidas. Adoración activa los milagros. Adoración activa los milagros. Mire, Dios va a desatar un manto de adoración tan fuerte en esta congregación que se van a producir milagros donde paralíticos se van a levantar, ciegos van a recibir la vista, sordos van a oír, leprosos van a ser limpiados, personas con enfermedades terminales van a ser sanadas por el poder de Dios. Y esto lo activa la adoración, porque en su nombre pondremos las manos sobre los enfermos, dijo Jesús, y los enfermos sanarán. Así que mi hermano, David sabía tocar bien porque era excelente, era valiente porque iba en contra de los pronósticos humanos, era vigoroso porque influía en su entorno, era un hombre de guerra porque lo que se proponía lograr, lo lograba en el nombre del Señor, era hermoso así como yo. Gracias por el besito. Era prudente en sus palabras y el Señor estaba con él. Y yo te voy a decir una cosa, Dios está con nosotros. Y Dios, y esto es una realidad tan evidente, que Dios nunca va a romper el vínculo que tiene con usted. Y concluyo mi discurso con el siguiente pasaje bíblico, Romanos capítulo 8, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, y eso te incluye a ti, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Problemas van a venir, circunstancias van a venir, dificultades van a venir, angustia va a venir, depresión va a venir, pero mi hermano confíe, Dios ha vencido al mundo. Dios ha vencido al mundo. ¿Qué significa vencer el mundo? Vencer todo lo negativo que este mundo te ofrece para absorber todo lo positivo que Dios quiere traer para tu vida en este mundo. De eso se trata el reino de Dios. Él nos ama, cuánto Él nos ama, Él nos ama. Si esta palabra ha sido de bendición a tu vida, comunícate con nosotros a los números que ves en pantalla para mayor información.